Buenas noches, mi grupo está conformado por Janie Blandón, Adaníes Campo, Lady Pastrana y mi persona Vanessa Parejo. Y nosotros le vamos a hablar sobre el riesgo psicosocial, estrés laboral y síndrome de Burnout. Introducción. Los factores psicosociales son circunstancias presentes en el trabajo que están asociados de manera directa con las características de la organización y las capacidades de los trabajadores. Estos factores ponen en riesgo la salud de los trabajadores debido tanto a las persecuciones como las alteraciones físicas y mentales que afectan en conjunto a la persona expuesta. Dentro de este riesgo psicosocial encontramos la aparición de enfermedades como la hipertensión, la cardiopatía y entre otras. Objetivos. Objetivo general. Sería orientar a los trabajadores en la identificación y gestión de los riesgos psicosociales para el establecimiento de medidas individuales de control de estos factores. Entre los objetivos específicos tenemos exponer de forma didáctica las características de los riesgos psicosociales, descubrir las acciones de prevención de riesgo psicosocial y la promoción de la salud mental. Y por último, fomentar la participación de los trabajadores en los programas de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, nosotros como grupo escogimos la empresa Gradesa. Gradesa se encuentra localizada en el municipio de Ciénaga Magdalena sobre la costa atlántica colombiana. Esta empresa, una de sus principales funciones o su principal proceso es la elaboración de aceite de palma africana del país y su producción es de aceite crudo de palma. Esta empresa cuenta con una planta de 306 colaboradores. ¿Qué es el riesgo psicosocial? El riesgo psicosocial se entiende como las circunstancias y hechos relacionados con la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, la cohesión del grupo y la calidad del liderazgo, que pueden causar efectos negativos en la salud de las personas. Factores comunes del riesgo psicosocial. Algunos de los factores comunes de este riesgo. Primero, la mala utilización de las habilidades. Segundo, la desigualdad en los salarios. Tercero, la falta de seguridad sobre el trabajador. Cuarto, monotonía de las actividades. Quinto, la sobrecarga de trabajo y por último sería el acoso laboral. Efecto del riesgo psicosocial. Los efectos de los riesgos psicosociales son particularmente de cada persona, puesto que se consideran la capacidad de afrontamiento y los elementos de protección personal psicológica a nivel de cada persona. Buenas noches, mi nombre es Adaníes Campo y yo les vengo a hablar sobre los efectos de los riesgos psicosociales. Los efectos de los riesgos psicosociales son particulares de cada persona, puesto que se consideran las capacidades de afrontamiento y los elementos de protección psicológica a nivel personal. Seguimos hablando sobre los factores específicos relacionados con los efectos psicosociales, como lo son la edad, el nivel educativo, capacidad de recibir apoyo familiar y de grupo, estructura familiar, nivel de formación y conocimiento de los factores psicosociales y de sus medidas de control. Seguimos hablando sobre las consecuencias del riesgo psicosocial. Bueno, como consecuencia, nosotros podemos tener problemas de salud y sus efectos serían desórdenes gastrointestinales, depresión, úlceras, trastorno de adaptación, cambios de humor y consumo de alcohol y drogas. Otra consecuencia sería conductas ante la empresa y su efecto sería insatisfacción laboral, pérdida del sentido del trabajo y ausentismo laboral. Y por último, otra consecuencia sería relaciones interpersonales y sus efectos serían violencia laboral, decaimiento y conflictos familiares. Muchas gracias. Compañero, mi nombre es Lady Pastrana. Yo les voy a hablar sobre lo que es el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout, conocido también como SB o síndrome del gran quemado, es el estado crónico del estrés que se caracteriza por un estado de agotamiento. ¿Cómo prevenirlo? Practicar deporte, coordinar los horarios,
mejorar los hábitos de sueño, alimentarse bien y cuidar de los estados sociales o de las reuniones sociales con nuestras eh, personas que tengamos alrededor. Eh, en este trabajo nosotros utilizamos las siguientes herramientas para llegar al trabajador. Cuando hicimos todo lo que tuvo que ver con las actividades lúdicas, ¿verdad? Para realizar las relaciones interpersonales entre los trabajadores de la empresa Agradece. Entregar folletos con la información sobre estrés y cómo prevenirlo, actividades de vida saludables, publicación en carteleras informativas y con información respecto al tema de lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial y el estrés y todos esos temas que relacionamos. Nosotros como grupo organizamos las propuestas que le íbamos a hacer a la empresa. Hicimos 4 propuestas. La primera fue la elaboración del programa de vigilancia epidemiológica sobre el riesgo psicosocial, sensibilización preventiva en factores de riesgo psicosocial, aplicación de la batería de riesgo psicosocial a todos los trabajadores de la empresa y por último, le propusimos la capacitación del manejo del estrés y capacitaciones en relaciones interpersonales, capacitaciones en fatiga laboral y capacitaciones en economía familiar. Ya para concluir, podemos decir que todo trabajador está expuesto a diferentes riesgos en sus lugares de trabajo. Entre ellos se presenta lo que es el riesgo psicosocial, por lo cual se genera una serie de consecuencias a nivel de salud y bienestar del trabajador. Todos los trabajadores están bajo estas condiciones, impide que el trabajador se desarrolle en sus funciones cotidianas normalmente. Por lo tanto, nosotros con este trabajo buscamos mejorar las condiciones de cada trabajador en la empresa Agradeza, que fue la que escogimos para hacer esta actividad, aplicando diferentes actividades que nos permiten controlar el riesgo y mejorar los ambientes laborales y personales, para así disminuir el ausentismo, accidentes y enfermedades que se pueden presentar por este factor. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches, mi nombre es Janie Blandón. El día de hoy les voy a hablar del estrés, por qué se ocasiona y cuáles son sus síntomas en la salud de las personas. Entonces, el estrés laboral es una respuesta física y emocional a un daño provocado por el desequilibrio entre las exigencias percibidas. También podemos decir que el estrés es una enfermedad provocada por las cargas laborales, por el exceso de trabajo, por la duración de las tareas y por una serie de circunstancias más. Entonces, el estrés laboral es una situación que produce cuando las exigencias del ambiente laboral son superiores a la capacidad de los trabajadores para poder responder y cumplirla de manera eficiente. El estrés laboral puede provocar también a los trabajadores trastornos físicos o psicológicos que afecten la salud y el deterioro al grado de perjudicar el desarrollo y el desempeño a la persona. En ejemplo de ellos tenemos el síndrome del burnout, que es una enfermedad que está afectando bastante en el ámbito laboral. Entonces podemos identificar también cómo identificamos el estrés laboral. Este se presenta por medio de fatigas crónicas, insomnios, dolores musculares, falta de apetito, irritabilidad. También se presenta con dolores de cabeza excesivos, síntomas psicológicos, insatisfacción laboral, irritabilidad, tensión, ansiedad, aburrimiento. Referente a síntomas fisiológicos, este tiene cambios en el metabolismo, aumento de presión arterial, cardíaca y respiratoria. El dolor de cabeza, como le decía anteriormente, puede ser como una jaqueca, ataques cardíacos o afectaciones al sistema inmunológico.
El estrés laboral también es un problema que afecta más a las personas que laboran eh, en sociedad industrializada cuando se presentan en forma permanente que tienen un efecto negativo, repercutiendo especialmente en la salud física y mental de las personas. Estas alteraciones en la salud del trabajador producen pérdidas de productividad y eficiencia en el trabajo, lo que nos puede conllevar, pues como tal, a sufrir un deterioro en la salud y a bajar el ritmo de trabajo. ¿Cómo se produce el estrés? Se produce por la falta de control sobre el trabajo que se realiza cuando tenemos extensas jornadas laborales, la monotonía, plazos ajustados, trabajar a altas velocidades, la exposición a la violencia, condiciones de trabajo físicamente peligrosas. eh, ¿Cómo evaluar el estrés? Entonces, el estrés lo evaluamos, se puede evaluar usando un método que analicen las distintas condiciones de trabajo como los factores de riesgo psicosociales versus temas, evaluaciones de riesgos psicosociales. De esta forma logramos identificar y valorar la magnitud de las fuentes de estrés, es decir, de los agentes estresores y poder intervenir en ello. De qué forma logramos también eh, de evaluar el estrés, realizándole seguimientos a esos colaboradores, esos trabajadores y buscando la forma de intervenir y disminuir estas afectaciones en todo el campo laboral y en las diferentes áreas que se ejecutan las labores o las tareas. Entonces, para eso debemos realizar como son pausas activas, charlas, estiramientos, para así sacarlos un poco de la monotonía diaria de las actividades laborales y hacer estiramiento, como ya les decía, las pausas y para así prevenir el estrés laboral, teniendo en cuenta que se debe realizar cada 5 minutos dependiendo la actividad que tengamos, ya sea rutinaria o no rutinaria, o sea actividades de